Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Me presento una vez más, mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal. En este caso les vengo trayendo con lo que es el tercer capítulo de esta visual novel llamada Ameno Marginal. Para todos aquellos que la quieran buscar en Google con ese nombre, pues la pueden encontrar fácilmente. Bueno, vamos a continuar desde donde nos quedamos. Estábamos con lo que es la historia de Rin, al parecer. Creo que en el capítulo anterior, o en el primer capítulo, si mal no recuerdo, inicié primero con esta parte. Yo me imagino que fue la forma incorrecta de hacerlo. Debimos iniciar por la parte de Rin, por lo que estuve viendo en la secuencia de la historia. Así es de que esta vez vamos a ir con la parte de abajo hacia arriba, y así lo vamos a estar haciendo de manera continua hasta completar lo que es la visual novel. Así es de que bueno, vamos con Lady o Lady o Lodi, creo que se llama, creo que dice Lady, algo así. Es que están chiquitas las pinches letras. Pero bueno, vamos a continuar. La historia está bastante interesante, ¿eh? Bueno, continuamos. Ayúdame. What? Dijo eso. Incluso si no lo había dicho, sus ojos me dijeron. Hasta ahora, alguien que sirvió como una sacerdotisa, quien arriesgó su vida entera para hacer un sacrificio de la expiación. Cree en Dios, sin tener dudas, sacrificándose. Una persona cuya sonrisa sin fin nunca se rompió, lloró por primera vez. Por primera vez, lloró a Dios por la salvación. Pero mi hermana murió. Al final su vida terminó sin que yo pudiera oír su voz. Y mi propia vida también se sintió de color gris. Al parecer no existían cosas como dioses. Yo también creo eso, por cierto. Eso es cierto. Juré en mi corazón. No hay dioses. Incluso si existía uno, juro nunca aceptar tales cosas como dioses. Si había algo que se llamaba un dios y llegara a aplicar castigo sobre mí, entonces que me castiguen tanto como les plazca. Todo el castigo conseguido juntos con este injusto destino, remordimientos de mi hermana, mis remordimientos, algún día voy a convertirlos en una maldición. Capítulo 2. Me desperté de repente. El sonido de la lluvia cayendo y la sensación del agua golpeando mi cara me despertaban. ¿Dónde estoy? La primera cosa que pude oír fue el sonido de la lluvia cayendo a continuación de lo que saltó a mis ojos. Era blanco por todas partes. Todo lo que podía ver era blanco, puro y losas. Gracias a la lluvia no podía ver con claridad, incluso a corta distancia. Pero delante de ella las montañas habían sido enterradas entre la nieve. Sin pensarlo se dio vuelta, pero donde quiera que mirara tenía el mismo paisaje. Incluso si tensaba los ojos, todo lo que podía ver más allá de la lluvia era el débil y horizonte blanco. No tengo ni idea. Al principio había pensado que era un sueño, pero no parecía de esa manera. Para un sueño, la escena delante de mis ojos, la sensación de la lluvia sobre mi piel era demasiado intenso. Entonces, ¿era esto el otro mundo? ¿Uno después de la muerte? Fue bastante diferente de lo que había pensado, pero más importante, si este es el más allá, lo extraño es que no vi a mi hermana. 33 años. No había pasado por lo que todavía debería haberme convertido en espíritu ancestral. Espera, no solo mi hermana falta, sino también todos los demás. No había ninguna señal de movimiento. Realmente no lo entiendo, pero traté de caminar alrededor. Empecé a caminar lentamente. No importa lo mucho que pensaba en ello, no parecía como si fuera a llegar a una respuesta, y quedarse quieto no haría nada. Ser empapada por la lluvia no me hizo sentir frío, pero tener que caer constantemente era agotador. Y después de un tiempo, no sé muy bien cuánto de largo continué caminando. Pero todo sigue siendo lo mismo. Aquí no ha cambiado el escenario.
No importa dónde caminaba, las cosas continuaban. Aquí no había nada que pareciera edificios. Y por supuesto no había signo de personas ni signos de algo que se mueve. Entonces me di cuenta de algo. ¿Por qué no tengo hambre? Antes de venir aquí no había comido nada en 3 días y me moría de hambre, hasta el punto en el que estaba a punto de morir de hambre y frío. Y sin embargo, en este momento no siento ningún hambre ni mi cuerpo se siente débil. ¿Qué era este lugar? La misma pregunta se repetía en mi mente. Por lo menos yo no pensaba que era el mundo real. Lo más parecido que podía imaginar era el más allá. Pero se sentía diferente de eso también. O esto podía ser realmente... De pronto tuve una idea. Y si esto era... ¿Qué pasa si me habían traído a este lugar con el fin de completar el pago de la deuda? Por supuesto, si tú preguntas quién es el responsable, probablemente sería el dios o lo que sea, además de que no podía pensar en otra razón. Si lo pienso de esa manera, se explican muchas cosas, como una sacerdotisa de templo que tenía que pagar una deuda a un dios. Además de eso, yo continuaba haciéndolo. Si ese dios o lo que sea contaba con eso, entonces algo como esto no sería una sorpresa que ocurra. Diciendo que había sido denegado el reembolso y quería que pagara la deuda correctamente. Y si yo no puedo vivir en el mundo real, un lugar diferente estaría preparado. Si ese fuera el caso, entonces todo se ajusta. Sin embargo, al mismo tiempo, una emoción diferente hierve de mí. Enfado. Sería un problema si esto se malinterpreta. En este momento yo no estaba continuando el sacrificio por el amor de Dios, y obviamente no por el santuario ni el sacerdote principal tampoco. Todo esto es por mi hermana. Si hubiera sido realmente un dios o lo que sea, ¿por qué no la salvaron? Si fueran capaces de hacer tales milagros, no hubiera sido difícil. No voy a aceptar a cualquiera como un dios. Si esto fuera algo que beneficiaría a tal dios, no tenía la intención de participar. La rabia dentro de mí se hizo más grande y más grande, empapada por la lluvia, todo mi dolor en un implacable e inmenso lugar, con las losas que se extienden aparentemente sin fin ante mí y una cantidad inagotable de lluvia. Cuando pudo llevar a cabo un milagro como este, y todavía sigue exigiendo que gente indefensa como nosotros pague la deuda. Cuando ese pensamiento vino a mí, me quité el paño envuelto alrededor de la boca. Era casi inconscientemente. Había estado tomando cuidado de no hacer un sonido todo ese tiempo, pero no era necesario nunca más. Miré hacia el cielo. Algo probablemente estaba mirando hacia abajo desde arriba de las nubes de la lluvia. Había algo de unos 200 años más y no me importaba. No sobre sacrificios ni la expiación. Para empezar, no recuerdo que mi hermana y yo creáramos una deuda. Tiré la tela de seda que se había envuelto alrededor de mi boca. Entonces tomé una respiración profunda. Grité. Palabras para él, mirando hacia abajo desde más allá de las nubes. No, ni siquiera estaba seguro si realmente existen tales seres. Estas fueron palabras para mí. Para asegurarme que no sería ahogada por la lluvia, grité a la puerta encima de mi cabeza con mis pulmones. Sin darme cuenta, estaba sin aliento. Había sido un año desde que usaba mi voz.
En algún momento mi grito al cielo se había convertido en tos, mientras que siendo maltratada por la lluvia, era una tos que incluso yo misma podría decir que se tiñó de autoburla. En momentos como este, mi baja, no linda voz se sintió apropiada. Después no había abandonado el área, pero no pasó nada. Una vez más grité hacia el cielo, la lluvia solo continuó cayendo y aún no había respuesta. Hablé en una gran voz. Los 333 años de expiación deberían haber sido rotos. No se suponía que eran 200, pero eso no importa ahora. Al menos no debería haber un mayor uso para mí. En esencia, la razón por la que fui traída hasta aquí y la razón para encerrarme aquí debería haber desaparecido. Una y otra vez le grité al cielo. No hubo respuesta, no pasó nada. Era simplemente silencio y lluvia que cae en mi rostro. El pensamiento cayó en mis labios. Sin una respuesta de nadie, simplemente respondí a mi propia pregunta. Entonces, ¿esto no tenía nada que ver con la expiación? ¿Pero qué es este lugar? ¿What? Me di la vuelta, había una mujer desconocida. Parecía una joven mujer y por supuesto no era mi hermana. El pelo largo y negro y bonita cara, vistiendo un kimono, se puso aparentemente feliz en la lluvia. Con eso, la mujer comenzó a caminar rápidamente. No tenía idea de lo que decía y terminó sin decir nada. Me suena algo conocido estas líneas, ¿saben? ¿Qué pedo? Como si ella no me oyera, se fue rápidamente chapoteando en los charcos mientras caminaba. ¿Quién era esa persona? ¿Podría ser un mensajero de los dioses? Aunque en realidad no lo parece. Mientras pensaba en ello, empecé a seguir a la mujer. Ella señaló a una estructura hecha de grandes pilares de piedra. Hasta ahora había visto grandes edificios y santuarios de madera, pero esto era diferente a todos ellos. Al menos era algo que nunca había visto antes. Al entrar a la lluvia, la mujer empezó a cepillar la lluvia fuera de su cuerpo. Bueno, mirando alrededor, solo había unas pocas piedras de jardín esparcidas y nada más. Era bastante amplio, pero no era un lugar con solo un techo para evitar la lluvia. Para alguien que estaba escondido en las montañas, era un poco extraño para mí decirlo, pero era un lugar bastante solitario. ¿O significaba que no había otro lugar con un techo?
pero no he hablado en voz alta. Ella respondió como si supiera lo que estaba pensando. ¿Esta persona podría ser realmente un mensajero de Dios? No sabía cuál era su verdadero propósito, pero era demasiado poco natural pensar que una persona normal esté en un lugar como este. Ella dirigió sus palabras a mí. Jesucristo. Le di un pequeño asentamiento. Si este lugar era un lugar preparado por Dios, había estado esperando algún tipo de reacción por parte de romper la expiación antes, y había pensado que iba a ser enviada de vuelta al mundo real. Así que esta persona era un mensajero de Dios, y lo más probable es que ella se dirigió a mí teniendo algún tipo de tarea. Si esas palabras eran ciertas, entonces ella era una persona normal, y eso significaría que no tenía nada que ver con los dioses, el santuario que me crió, la expiación ni el sacrificio. Entonces, ¿qué era este lugar? Se hizo incluso más confuso. Otra respuesta de que ella había vuelto a ver a través de mí. ¿Esto es algo que puede obtener la experiencia, o está realmente ocultando que es un mensajero de Dios? Todavía no puedo decirlo. Vio a través de mí todas las veces. De acuerdo a ella, parecía que no era el mundo real, y sin embargo tampoco era el más allá. Básicamente no era la tierra de los muertos, ni la tierra ni de la eterna juventud. Dijo que si tuviera que adivinar, está en el mundo real y el más allá, en un lugar como un mundo de fantasmas. Wow. Su respuesta fue breve. Dicho esto, ella tomó un pequeño respiro y siguió hablando. Dicho esto, señalé las losas continuas sin fin empapados por la lluvia. Wow. Eso fue lo mismo para mí, es solo que no he encontrado una respuesta distinta que fuera satisfactoria. Una vez dicho esto, la joven mujer se estableció donde estaba. Sin prestar atención al suelo de piedra dura, ella extendió los brazos y las piernas en una posición con un gran despliegue. A medida que hablaba, el cielo lluvioso blanco cambiaba a gris oscuro.
y en estos momentos la zona estaba envuelta en oscuridad. Sin nada que hacer, extendí mi cuerpo junto a ella. La parte de mi espalda en contacto con el suelo de piedra estaba un poco frío. Antes de que me diera cuenta, había llegado a un misterioso lugar. Rompí mi expiación por la ira y ahora estoy durmiendo junto a un misterioso extraño. ¿Podría ser todo esto un sueño? Cuando luego despierte, podría estar temblando en las montañas nevadas. ¿O esto no era un sueño y esta persona era realmente un mensajero de Dios? Y había venido aquí para amonestarme sobre el papel del sacrificio. Los pensamientos dispersos se mantienen gritando en mi cabeza, como que me quedé dormida en algún momento. El despertar con el sonido de la lluvia lentamente abrí mis ojos. Al parecer me había quedado dormida la noche pasada. Respondí mientras estaba medio dormida y frotándome los ojos. La joven salió volando delante de mí. Yo realmente no entiendo, pero me apresuré a seguirla. Afuera la lluvia seguía cayendo. Pequeñas gotas formadas en el cielo blanco golpearon mi cuerpo. Bajo este cielo, sonidos que salpicaban vino de la tierra mojada. Voy a explicar las cosas diciendo simplemente eso. La mujer caminó sin prestar atención a la lluvia. Incluso para mí no era frío o nada, simplemente me empapó. Con el tiempo sus pies finalmente se detuvieron. Al mirar hacia donde ella indica, me di cuenta de un agujero en las losas. Era lo suficientemente grande para que una sola persona pasara a través, y por alguna razón el agujero era simplemente negro y no se veía nada en el otro lado. Eso era exacto. En ese momento, mientras me congelaba de frío, la montaña cubierta de nieve estaba temblando en una pequeña cueva. Al parecer, cada vez que vienen a este mundo fue a través de algún tipo de entrada. Para la mayoría de la gente es un simple agujero o puerta corredora o puertas, o puertas del castillo, pero algunas eran puertas de casas e incluso mayas. Pero la entrada por la que la persona permanece, me pregunto qué significará eso. Eso fue una sorpresa. Entonces, ¿con qué propósito vine aquí? Todavía no sé la razón del porqué, pero ciertamente no pensé que un camino de regreso estaría preparado de esta manera. Sin darme cuenta, miré al cielo. Tenía que organizar los pensamientos dentro de mí. Ayer había roto rápidamente la expiación al llegar aquí. Si se trata de que la expiación era la razón por la que había sido traído a este lugar, entonces yo ya era inútil. Y por lo que había exigido, se devolvería rápidamente al mundo real. En ese momento había pensado que había sido ignorada, ni siquiera pensé que había sido traída por una razón relacionada. Pero ahora me dijeron que podía volver al mundo real.
と帰りなさい。きっと社じゃ巫女が消えたって大騒ぎしてるわよ。あら？もしかして帰りたくないの？Di una respuesta honesta, sin importar quién era ella, incluso si era una mensajera de Dios, no importaba. Si es que me preguntaran si yo quisiera volver al mundo real, no había respuesta que no sea no. ニコも苦労してたんだね。まだ子供なのに。まあ、地血から来るくらいじゃ、社から追い出されたか、もしくは焼き討ちにでもあって、帰る家もないんだろうね。La mujer habló con claridad. Eso fue un poco frustrante, pero no había nada de malo en su razonamiento. お姉さん。それ以上は言わないで。遅かれ早かれ、どうせあなたは帰ることになるんだから。私が帰る？そうよ。残念ながら、この場所にずっといることはできないのよ、巫女は。というか、私以外の人間はね。Ella estaba enfatizando el además de mí. だったら、もし私が帰らなければ。無理よ。数日ほどで勝手に返されちゃうからね。Entonces me enviarán de regreso a las profundidades de las montañas. Un lugar donde si me regresan voy a morir de hambre o congelarme. ¿Miko? ¿Anata wa kaeru no? ¿Kaeranai no? No pude evitar caer en silencio, sabiendo que iba a morir. Tenía la sensación de que no quería volver. Y también tenía otra preocupación. Dicho esto, la mujer comenzó a volver. Comenzó a dirigirse al lugar con techo. Al igual que antes, tenía un paso ligero y fue saltando sobre los charcos en el camino. ¿Quién era esta persona? Tuve ese pensamiento por enésima vez. Este lugar en sí era misterioso, pero la gente que lo habitaba era igual de misteriosa. Aparentemente no era un mensajero de Dios. Dicho esto, ella no parecía ser un humano normal. Anata, 私をお姉さんと呼ぶのはやめてくれる？でも、じゃあどう呼べば？そう返されるとは思わなかったわ。Puso la mano en la cara. Parecía pensar un poco en ello. Ahora que lo pienso, ella siempre me estaba llamando sacerdotisa, así que fue bastante egoísta decir eso. だったらイラツメとでも呼ぶ？イラツメってもしかして別に何でもいいじゃないの。あなただって正式な巫女とは思えないわよ。だからこれでおあいこでしょ。Dicho esto, me dio una sonrisa brillante. Se comportaba alegremente, incluso estando empapada de alguna manera, me recordaba a mi hermana. 私が気になるの？やっぱり普通の人とは思えない。確かに普通の人間ではないわね。例えるならば雨の世界の主かしら。主？それって巫女とか王のこと？ただし一人っきりの世界の主だけどね。Dicho eso, la mujer que se hacía llamar princesa hizo una cara un poco solitaria. Todavía no entiendo muy bien a esta persona, pero no puedo imaginar que ella está interactuando conmigo con mala intención. E incluso si se trata de algo que no era humano, tuve la sensación de que no era un agente de Dios o esas cosas.
Bien, ahora vamos a la siguiente. Vamos a ver qué nos espera aquí con el cuate. Digo, yo supongo que la historia continúa desde ahí, ¿no? Puedo escuchar el sonido de la lluvia. No tenía idea de qué hora era, pero por alguna razón me desperté. Como era de esperarse, si piensas en ello, de repente llegar a un lugar como este y no entender lo que estaba sucediendo, o simplemente no era tan despreocupado como para dormir tranquilo. Oh. Lentamente abrí mis ojos mientras me levantaba, ya que había estado durmiendo directamente sobre el suelo de piedra. Me dolía un poco la espalda. Ella había dicho que estaría completamente oscuro, pero la visibilidad no era nula. Una vez se acostumbraban tus ojos, con un poco de esfuerzo se lograban ver o distinguir los contornos de las cosas. Por supuesto, funcionaba allí donde había objetos a pocos metros de mis ojos. Más allá se extendía la oscuridad interminable. Supongo que es como ella dijo. Si estuviera en un lugar lejos de aquí y de repente oscureciera, podría haberme perdido. Por otro lado, si no había otro lugar con un techo además de este, entonces eso significaría que sin importar a dónde fueras, estarías constantemente bajo la lluvia. Pensando en eso, mis ojos se dirigieron al banco. ¿O también estás despierta? Oh, vaya, está muy linda la chica. ¿Qué pasa? Incluso para mi pregunta no hubo una respuesta real. En la oscuridad estaba tranquilamente mirándome, no parecía estar fulminándome con la mirada. Eventualmente abrió la boca. No solo su voz y su manera de hablar, incluso su aura había cambiado. Tú eres Rin, ¿verdad? Soltó esas palabras sin expresión alguna. Por un instante había pensado que podría ser una persona diferente, pero eso no era posible. No importaba cómo lo vieras, parecía exactamente la misma. Más que nada, había dicho que no había nadie más alrededor. ¿No tiene sentido? ¿Qué quieres decir? Suavemente declarando esto, ella señaló a la lluvia cayendo. Bueno, estaba planeando el volver con el tiempo, pero no tengo ninguna intención de volver en la oscuridad y mientras llueve. Se supone que tenía alrededor de 3 días. Bueno, si quiero volver, volveré. Desafortunadamente no hay nadie que se preocupe por mí. ¿Es eso? En esas palabras, Rin inclinó la cabeza. No, esta no era Rin. Se veían iguales, pero en el interior sus personalidades eran muy diferentes. Si tuviera que darle un nombre, probablemente sería Rin, con mayúsculas, bueno. Durante el día, cuando le dije que me quedaría, se había puesto feliz. Esa era, en cierto modo, la reacción de una persona diferente. Pero esto podría ser una oportunidad. Durante el día, no importaba qué preguntas le hiciera, no conseguía ningún resultado. Por ahora tenía la sensación de que podría conseguir una respuesta clara de ella. Bueno, puedo volver de inmediato, pero a cambio, ¿puedes decirme cosas de este lugar? Sí. Tarde o temprano sería inevitable que regresara. Entonces, al menos no sería una pérdida de tiempo tener las respuestas a las preguntas que me hice al llegar aquí. Bueno, probablemente no tuviera sentido saber esas cosas, incluso así todavía me estaba molestando. Entonces, ¿qué es este mundo? Entonces, al menos déjame escuchar lo que piensas que es.
Si ella había estado aquí más tiempo que yo y por la forma en la que hablaba había visto a otras personas venir aquí. Oh, vaya. ¿Castigo? Esa fue una respuesta inesperada. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Para comenzar, ¿qué tengo que reflexionar? ¿Solo una persona? Entonces, ¿qué hay de mí? Conmigo aquí hay dos personas. ¿Estorbo? Puedo entender el hecho de ser puesto en un cuarto de castigo. Había odiado mucho esa realidad después de todo. Pero no pensaba que me fuese a decir que le estorbaba. Entonces, si no regresara, ¿qué sucedería? Acabas de decir que el límite de población es una persona. Entonces, ¿qué pasaría si no regreso? ¿Habría dos personas aquí para siempre? ¿Por la fuerza? ¿Qué significa eso? Ya veo, toma efecto ese tipo de regla. Ciertamente, incluso en un lugar como aquel había una gran diferencia entre pasar el tiempo con alguien y pasarlo solo. Murmurando algo incómodo, Rin me miró. Ahora que lo pienso, durante el día también había dicho que tenía un tiempo límite de 3 días, así que esencialmente si no regresaba por mi cuenta, una vez que se acabara el tiempo, me enviarían de regreso, pero no tenía ni idea de lo que debería estar reflexionando. ¿Pasar el tiempo a solas en un lugar como aquel sería un castigo? Entonces sería su manera de decirlo. Bueno, el razonamiento se ajustaba y lo entiendo. Sin embargo, era un poco difícil aceptar esa explicación como la verdad completa. Desde que llegué aquí, de repente muchas cosas habían sucedido para permitirlo. En todo caso, en aquel momento después de la discusión no tenía nada claro. Todo el lugar se sentía como cosas que sucedían en un sueño. ¿Qué? De repente empezó a decir cosas que no tenían nada que ver. ¿Qué estás tratando de decir? Entendía lo que quería decir, aunque sobrepasaran nuestra capacidad de entendimiento, ciertas cosas realmente existían, no tenía sentido negarlas. Pudiera ser que debería simplemente aceptarlo. Justo ahora estoy aquí en este lugar que ella llama cuarto de castigo, Pero sabes, incluso de ser eso cierto, todavía no tengo ganas de volver. Sí, si ese es el caso, puedo despreocuparme y quedarme aquí tanto como pueda. Si no volvía por cuenta propia, sería enviado de regreso. Eso hacía las cosas fáciles. Además, aunque no sabía mucho sobre cómo era vivir aquí, existía la posibilidad de que vivir en este mundo resultara mucho mejor que el mundo real. Estaba así de cansado de ese mundo. Si ese fuera el caso, quisiera quedarme aquí para siempre. Oye, ¿hay alguna manera de no ser enviado de vuelta? Quiero decir, ¿hay alguna manera de permanecer aquí para siempre? Eso fue todo lo que me respondió. Ya veo, había pensado que el permanecer aquí para siempre también parecía una buena opción. Con esas palabras, una vez más descansó en el banco.
Parecía que sin importar lo que le dijera no conseguiría ninguna respuesta. 2 días. Ya amaneció. Despertar con el sonido de la lluvia. Abrí mis ojos. Aparentemente en algún momento de la noche anterior me quedé dormido. Sí, buenos días. Ante mis ojos estaba la alegre chica sonriendo. El aura que tenía anoche pesada no estaban y yo empezaba a dudar si eran la misma persona. Bueno, sobre lo que pasó anoche... no, verás, anoche... La chica dijo eso, pareciendo sentir arrepentimiento. No tuve la sensación de que ella fingiera no saber o tratara de engañarme. Se sentía muy normal y natural. Así que por la noche ella es diferente. No físicamente hablando, eran la misma persona. Sin embargo, por dentro la personalidad podría ser considerada una personalidad diferente. Si tuviera que darles nombre, una niña inocente sería Rin, mientras que por la noche sería Rin. Vaya, qué estúpido nombre. Bueno, hora de partir. Oye, irme, sigo pensando en que aún no quiero volver. Diciendo eso, señaló al banco alrededor del número de artefactos familiares. ¿Ahora qué? Definitivamente pregunté sobre el banco y la parada de autobús, porque en todas partes solo había piedras antiguas, pero en aquel lugar habían artículos plásticos modernos. Oye, espera. Una vez más, como si no escuchara, Rin saltó felizmente al exterior. A diferencia de la noche anterior, parecía inquieta, inocente, como si todo lo que hacía pareciera divertido, pero como si se diera cuenta de algo. Regresó. Estaba a punto de olvidar. Diciendo eso me entregó un paraguas y al parecer los restos de uno. ¿Quieres que lo use? Pero en serio, tenía claramente unos paneles rotos, así que no podía contar con eso para detener la lluvia. Por lo que podía ver era el único, es decir, que si yo lo usaba, ella se mojaría. Con solo eso, una vez más saltó bajo la lluvia. Su figura salpicada por la lluvia sin un paraguas era simplemente linda. Realmente hay una gran diferencia en comparación con la noche. Había muchas cosas que no sabía de ella, pero no podía ser una niña. Mientras la observaba feliz chapoteando en los charcos con un solo zapato, tuve ese pensamiento. Pero esta lluvia solo sigue viniendo. No eran grandes gotas, pero una lluvia repentina en la noche, maldita sea. Y los restos de la sombrilla que me prestó. Como era de esperar, no me sentía bien usándolo solo, así que lo utilizamos juntos. Bueno, incluso ni una sola persona estaba usándolo. No parecía que fuera a hacer mucho. Supongo. Por alguna razón, Rin se enderezó con orgullo. Honestamente no pensé que hubiera mucha diferencia en usar el paraguas o no, pero cuando me preguntó con una sonrisa tan feliz, no podía hacer nada más que asentir. Pero realmente al venir aquí solo ha estado lloviendo todo el tiempo. Oye, ¿el cielo se aclara algunas veces? No, siempre está lloviendo. ¿Siempre? Al menos desde que llegué aquí.
Demonios, debo recordar que la chica lo narra por sí sola. Ya veo, una lluvia interminable, ¿eh? Por alguna razón se sentía muy adecuada para aquel sitio. La noche anterior ella había llamado a aquel lugar cuarto sin tiempo. Creo que entiendo por qué. Para estar en un lugar como aquel y tener la lluvia cayendo constantemente, alguien podría deprimirse. No entendía lo que se necesitaba para ir, es decir, para venir aquí, pero después de un tiempo una persona podía querer regresar al mundo real. Pero entonces, ¿cuándo llegaste aquí? Hace mucho tiempo, exactamente, ¿cuánto tiempo? Cuando dije eso, aquella expresión parecía un poco solitaria. Pero bueno, eso es natural, supongo. Incluso si el tiempo en el mundo real se movía, aquí se detuvo. Al estar aquí no había una manera de conocer el flujo de tiempo mientras que miraba el reloj, teniendo sentido. Y también pensé acerca de lo del día anterior por un instante. Que tal vez aquella niña había estado en aquel lugar desde hace tiempo, mucho tiempo. Recordé las preguntas que tenía antes. Bueno, ella sabía lo que era un ascensor y otras cosas modernas, por lo que no podía ser posible que hubiera estado aquí tanto tiempo. Diciendo eso señaló. En esa dirección, mezclado con el sonido de la lluvia, podías oír el sonido de algo como ondas. ¿Un océano? No, un río. En un mundo donde las losas antiguas llegaban hasta el horizonte, había un río delante de nuestros ojos. Sin embargo, para un río que era tan grande, no se podía ver la orilla ni su origen o destino. No se podía ver de dónde venía, y si uno miraba de cerca la orilla se podía ver un número de cosas familiares arrastradas a la orilla. Oh, esa es una TV y junto a ella una máquina expendedora. Sin embargo, todo estaba roto, encima de eso estaban sumergidos en el agua, por lo que solo podías llamarlos basura. Además de que no había electricidad ni tomacorrientes, así que no se rompieran, serían inútiles. Aunque no se rompieran, serían inútiles, demonios. Mirando otras cosas, podías decir que la mitad ya estaban enterradas. Ya veo, eso explica lo misterioso de la banca. Había sido un misterio por qué cosas modernas existían allí, pero al parecer se había llevado las cosas de ese lugar. Y dijo, ¿flota aquí? Pero parecía más exacto decir que se arrastraron aquí. Bueno, incluso si todo se había convertido en piezas de basura, al menos eran cosas modernas. Eran todas las cosas familiares que había visto regularmente hasta ayer mismo. Antes de que procesase lo que dijo, corrió hacia las olas. Pensando que pudo haber encontrado algo importante, me apresuré a ver. ¿Qué? ¿Jump? A sus pies vi una colección familiar de mangas, y fue uno que acababa de ser recientemente vendido, uno relativamente nuevo. Con un rostro un poco seria, la chica recogió el Jump empapada. ¿Llegan flotando cosas como esa? No podía dejar de estar un tanto impresionado. Después de eso caminamos a lo largo del agua, mirando a ver si había algo que destacara. Por lo que la chica dijo no había mucho que arrastrar.
Y por supuesto no había ninguna manera de saber lo que iba a llegar. Básicamente la mayoría de las cosas ni siquiera conservaban sus formas originales. Además, si lo dejaba por algunos días irían a la deriva a alguna otra parte. Y así cuando ella encontraba algo útil lo llevaba a ese lugar. Por cierto, los zapatos parecen raros. Ah, sí, los libros vienen con la relativa frecuencia. Pero la ropa o cualquier otra cosa, sea para taparte, viene solo en raras ocasiones. Considerando todo el desequilibrio, era fascinante. Con solo un zapato es un poco embarazoso. Más tarde dimos un paseo a lo largo de la orilla antes de volver. Por el camino encontramos un catálogo de Nissen y Rin fue súper feliz por ello. Esa parte de ella parecía ser la misma que cualquier otra chica. Una vez más regresamos a ese lugar. Mirándola sostenía un manga semanal que habíamos recogido. Bueno, no hay nada que puedas hacer, no es como si no vaya a venir cada semana. Según lo que me dijo, antes sí tenía suerte uno tras otro, pero por otra parte podrían no venir por meses. Además, es muy difícil sostener el concepto del tiempo aquí, al menos cada día transcurría con un día y una noche. Pero semanas, meses, años, necesitabas crear un calendario y mirar sin falta todos los días. Así que probablemente la única manera de juzgar grandes periodos de tiempo era realizar las cosas que se traía a la corriente. En cuanto a los periodos de tiempo más pequeños como horas, no tenía ni idea. No había nada como un reloj. Tenía la sensación de que alrededor de mediodía, por supuesto, eso solo era una corazonada. No podía determinarlo con más exactitud. Espera aquí un momento, iré a echar un vistazo. Diciendo eso, Rin saltó hacia afuera. Entonces observó al cielo por un rato. What the fuck? ¿Puedes saber mirando al cielo? Eso me recuerda que ayer me informó cuándo iba a caer la noche. Bueno, eso es cierto. Llevaba más de un día sin correr y no tenía hambre en absoluto. Eso hizo más difícil juzgar el paso del tiempo. ¿Regalo? ¿De qué hablas? Diciendo eso comenzó a hurgar en una pequeña caja de cartón junto a la parada de autobús. Oye, no sé lo que estás haciendo, pero no necesito ningún manga empapado. Después de esperar un poco, regresó con una pequeña lata. Oh, no he tenido esos en mis manos. Caray, no sabía que todavía hacían estos. Recuerdo que los comía todo el tiempo cuando era pequeño. Incluso cuando ocasionalmente... Ah, bueno, ya, que lo diga ella. Bueno, no hay nada que se pueda hacer. Diciendo eso, felizmente sacudió la lata. Probablemente estuviera imitando a los de las loterías, aunque esa cara presumida que ponía era bastante graciosa. Lo sé. Entonces abrió la lata e inclinó hacia mi mano.
un solo caramelo cayó. Era, como se dice, de esperarse, o incluso un chicle que saliera el blanco. Por supuesto que saldría el malo, uno blanco. Ah, ya son como grajeas al parecer, caramelos esos de sabores buenos y malos. Se ven interesantes. Oye, espera un minuto, el blanco es el malo, todos saben eso. Ok, no lo entiendo. Bueno, veo que te gusta el sabor blanco. Eché un vistazo alrededor y la lluvia continuaba cayendo. La lluvia nunca pararía. Mientras observaba el cielo, ambos pusimos los dulces en nuestras bocas. Al final terminé cambiando el que salió por el de uva que le salió a ella. El sabor a uva extendiéndose en mi boca se sentía extraordinariamente dulce. ¿Sabes? Es una sensación bastante extraña. No tenías que comer, nunca te enfermabas o envejecías y siquiera podías dormir. Por la noche, Rin había dicho con sarcasmo que era un cuarto de castigo, pero dependiendo cómo lo pensaras, era posible que pudiera verlo como un paraíso. Esto podría ser bastante sorprendente, no, incluso maravilloso. ¿Maravilloso? Bueno, piénsalo, en el mundo real todos están trabajando muy duro para comer. Y hay enfermedades, muerte y muchas preocupaciones también, diría yo. Solitario, ¿por qué? Ella estaba hablando con algo de gravedad. Dado que usualmente era brillante y alegre, eso dejaba una fuerte impresión. Wow. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si fue así, ya sabes que puedes suscribirte, darle like y compartir. Abajo en la descripción del video te dejo mis redes sociales para que me sigan. Y por supuesto también la lista de reproducción para que veas el resto de capítulos que se han subido hasta el momento. Así es de que bueno, gente, esto ha sido todo y hasta pronto.